Bienvenidos adictos a la literatura. Hoy vamos a abordar en los misterios de la literatura la obra magna por excelencia de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Vamos a descubrir sus grandes misterios y algunas curiosidades que os dejarán con la boca abierta. ¿Queréis saber quién era el verdadero Don Quijote? ¿O quién fue el informante que le contaba a Cervantes las historias reales en que basaba sus obras? Pues no os perdáis el videoartículo de hoy. Preparémonos para enfrentarnos a los molinos de viento, querido Sancho, y comencemos. Antes de nada, por si alguno no conoce la obra de la que vamos a hablar hoy, cosa que me extrañaría un montón, Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. Se trata ni más ni menos que de la obra más leída después de la Biblia desde su publicación en 1605. Aunque suele empezar estos videoartículos del misterio con una breve biografía del autor de la obra, Miguel de Cervantes merece un videoartículo propio en el que podamos explayarnos en su vida obra, así que hoy basta con decir que fue uno de los mejores escritores de todos los tiempos mundialmente conocido. Vivió a caballo entre el siglo XVI y XVII, coincidiendo en el tiempo con William Shakespeare, y ha llegado a ser conocido como el príncipe de los ingenios. Hoy, sin embargo, vamos a centrarnos en los misterios de Don Quijote de la Mancha, su magna obra. Para que la conozcáis mejor, antes de adentrarnos en sus insondables misterios, empezaré por contaros algunas curiosidades que os van a dejar asombrados. Ni de tus palabras, desdichada, que no hay historias más ciertas en todo el mundo, ni más altas empresas. El poco dormir y el mucho leer, se le está secando a vuestra merced los sesos. 1. El segundo libro más leído y traducido del mundo. Tras la Biblia, Don Quijote de la Mancha ha sido traducido ni más ni menos que a 50 idiomas, y es considerado la primer novela moderna. Ha vendido más de 500 millones de ejemplares, una cifra simplemente sin parangón alguno. Tome algo de alimento, señor. Tirante el blanco. ¿Por qué no salís a que os dé un poco de aire? 2. Supuso una mejora del castellano. Como lo oís, la novela tiene alrededor de 400.000 palabras, de las cuales más de 23.000 palabras no están repetidas. Si tenemos en cuenta que un ciudadano medio puede utilizar alrededor de unas 5.000 palabras de manera usual, podemos hacernos una pequeña idea de la increíble riqueza lingüística de esta obra. No es de extrañar, pues, que gracias a su léxico y vocabulario se considere que el Quijote mejoró el castellano, hasta el punto de dar paso al español moderno. Señora, que los altos cielos que divinamente vuestra divinidad con las estrellas os fortifican os hacen merecedora del merecimiento que vuestra generosidad merece. 3. Primera traducción de Don Quijote. La primera traducción de Don Quijote se realizó en inglés en 1608 por el irlandés Thomas Shelton. Sin embargo, la traducción fue tan literal que la obra casi no se entendía en inglés. Afortunadamente, fue posteriormente traducida de nuevo, llegando a convertirse en un gran éxito y captando la admiración de autores como el propio Shakespeare. De hecho, debido a la admiración de William Shakespeare a la obra de Cervantes, en 1613 el propio Shakespeare introdujo a Cardenio, uno de los personajes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en una de sus propias obras, así que en cierto modo, y ahora que se lleva tanto, crearon una especie de universo literario pronto Shakespeare-Cervantes. Ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo, 4. Cervantes no obtuvo beneficio de su obra. Esto probablemente os suene bastante raro, ya que seguramente pensaréis que Cervantes debió de hacerse rico, ya que su obra fue la más vendida de la historia. Pues bien, no fue así. Aunque el Quijote se convirtió en bestseller nada más ser lanzado, lo cierto es que Cervantes solo obtuvo un 10% de los beneficios. Esto es así porque por aquel entonces los escritores vendían la licencia de impresión de su obra a la editorial, por lo que perdían todo control sobre la impresión del texto y sus ganancias. Según las cuentas de Francisco de Robles, que compró el privilegio de editar la obra por 1.400 maravedíes de la época, Cervantes solo obtuvo el 10% de las ganancias que supuso la impresión de su novela. ¡Miente! Pagaré en el acto. Guardo el dinero en casa, señor caballero. Iremos allí y le ajustaré las cuentas a mi querido Andresito. Ven, ángel mío, ven a casa. Vamos. Jura que le vas a pagar. Lo juro. Más alto. 5. El Quijote se escribió en la cárcel. Miguel de Cervantes fue acusado de incurrir en graves faltas mientras ejercía la función de recaudador de impuestos.
por lo que lo enviaron a prisión en 1597, donde permaneció por 5 años. Fue allí, en la cárcel real de Sevilla, donde comenzó a escribir la obra que lo hizo inmortal. De hecho, el propio Cervantes, en el prólogo de su obra, nos habla de su paso por la cárcel y cómo en aquel lugar dio a luz a Don Quijote de la Mancha. Ya. Lamento haberte metido en esto, Felson. Nah. Además, como mazmorra, tampoco está tan mal. 6. Los gazapos del Quijote. Incluso una obra de la calidad del Quijote contenía varios errores en su primera edición. Por ejemplo, Rucio, el asno de Sancho Panza, es robado en uno de sus capítulos, pero páginas después aparece de nuevo en escena. Lo mismo ocurre con el yermo de Don Alonso Quijano. En otra ocasión, los protagonistas, Sancho Panza y Don Quijote, llegan a cenar 2 veces en el mismo día. En la segunda edición de la obra estos errores fueron corregidos, pero curiosamente fueron puestos en lugares equivocados. Al parecer, el motivo para que esto pudiese ocurrir es que cuando un autor vendía la licencia de su obra perdía el control sobre el texto, por lo que la división de capítulos y su organización terminaba por ser decisión exclusiva de la imprenta. Ánimo, sal de ahí, luchemos. Que esa mujer sepa de una vez para siempre que nobleza y valentía no son meras palabras. 7. La copia más cara del mundo. Pues sí, una primera edición de Don Quijote de la Mancha se vendió por 1,5 millones de dólares en 1989. Al parecer, solo existen un par de ejemplares, por lo que este ejemplar que se vendió en aquella ocasión entró por derecho propio entre los más caros de la historia. Don Quijote de la Mancha fue escrita para ser leída en voz alta. Uno de los propósitos de Cervantes cuando escribió su famosa obra fue criticar la costumbre de la lectura privada, en aquella época muy de moda. Por eso concibió su obra para ser leída en voz alta. Es un hecho que la obra de Don Quijote de la Mancha alcanza su máximo esplendor cuando la leemos en voz alta. Si no lo crees, haz la prueba tú mismo y te darás cuenta. Además, cuando anualmente en España se realiza la conmemoración de la escritura del Quijote, se suele realizar una lectura pública. Y entonces nos damos cuenta de la gran fuerza que tiene Don Quijote de la Mancha. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era... Y ahora, cuando ya conocemos las curiosidades de la obra de Don Quijote, llega el momento de adentrarnos en algunos de los misterios inconfesables de Don Quijote de la Mancha. Vayamos años sin paños calientes y preparados para descubrir muchas cosas que no sabíais. 1. El Quijote apócrifo. La obra de Don Quijote de la Mancha en realidad se divide en 2 partes. La primera parte de la obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue impresa en diciembre de 1604 y publicada en 1605. Sin embargo, en 1614 se publicó una falsa segunda parte firmada por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, que fue conocida como el Quijote apócrifo de Avellaneda o el Quijote de Avellaneda. En esta versión se continúan las andanzas de Don Quijote y Sancho Panza, aunque en este caso el Quijote ya no está enamorado de Dulcinea del Toboso. La realidad es que a la vez que aparecía esta segunda parte apócrifa, el propio Cervantes estaba escribiendo la verdadera segunda parte del libro, titulada simplemente Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que llegaría a publicarse en 1615. Lógicamente, Cervantes denunció esta usurpación de identidad, aunque jamás se pudo averiguar quién se escondía tras la pluma del tal Alfonso Fernández de Avellaneda. Lo más interesante es que debió ser otro escritor de la época muy bien informado, porque en esta obra, aunque es apócrifa, encontramos pistas muy importantes para desvelar nuestro siguiente y mucho más importante misterio. ¿2. ¿Existió Don Quijote? En la novela, Cervantes nos cuenta las aventuras de un hidalgo Alonso Quijano que ha leído muchas novelas de caballería y termina enloqueciendo y creyéndose un caballero andante y nombrándose a sí mismo Don Quijote de la Mancha. La gran pregunta, claro, es inmediata. ¿Fue Alonso Quijano una invención pura de la imaginación de Cervantes? ¿O había una historia real detrás? Los historiadores se han afanado en encontrar la respuesta a este enigma, y hoy os voy a desvelar que la respuesta más probable es que sí que existió un personaje real tras Don Quijote. En el Quijote apócrifo de Avellaneda, este se refiere a la noble villa de Argamasilla, como la patria feliz del hidalgo caballero. Lo interesante es que Cervantes, aunque puso a parir esta obra de Avellaneda, jamás desmintió esta afirmación, lo que dio pie a pensar que el lugar que no quiero acordarme tal y como lo nombraba Cervantes fuera realmente Argamasilla de Alba.
Desde 1737 existe una tradición oral que cuenta que el propio Cervantes estuvo cautivo en Argamasilla de Alba, en la cueva de Medrano, aunque no existe documentación alguna que lo acredite realmente. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en Argamasilla del Alba vivió un hidalgo de noble alcurnia llamado don Rodrigo Pacheco y Avilés de Sotomayor, marqués de Torre Pacheco. Este noble aparece retratado en la iglesia de San Juan Bautista, en un enigmático lienzo que nos muestra a la Virgen de la Caridad de Illescas. En la parte inferior del cuadro encontramos a un hidalgo de cuello encorsetado, rostro alargado, barba cervantina y mirada entre melancólica e inquisitiva. Vamos, un retrato del propio Quijote. Se trata de don Rodrigo Pacheco. En la parte baja de la madera del marco puede leerse: apareció Nuestra Señora a este caballero estando malo de una enfermedad gravísima. Desamparado de los médicos, víspera de San Mateo, año 1601, encomendándose a esta señora y prometiéndole una lámpara de plata, llamándola día y noche de un gran mal que tenía en el cerebro, de una gran frialdad que se le cuajó dentro. Descripción que parece sacada del propio Quijote. En la tradición oral que nos ha llegado, don Rodrigo Pacheco era conocido entre los vecinos por la extravagancia de sus costumbres y su perturbado comportamiento. Al parecer, se cuenta que este caballero, en sus arrebatos de locura, pretendía halagar la belleza de una de sus sobrinas, llamada curiosamente Aldonza de Ayala, el mismo nombre que Cervantes daría a Dulcinea del Toboso, la obsesión amorosa del Quijote. Todas las princesas. Los libros me han descubierto la verdad. Tú no eres Aldonza, sino Dulcinea. 3. El informador de Cervantes. Todo esto que venimos hablando está muy bien, pero ¿cómo sabía Cervantes todo esto si realmente se basó en hechos reales? Y ese es el gran enigma, el último gran enigma que vamos a abordar, que no es otro que averiguar si Cervantes, más allá del personaje del Quijote, se basaba en hechos reales o sacaba sus relatos de su pura imaginación. Y si no los sacaba de su pura imaginación, ¿quién fue quien informaba a Cervantes o de dónde sacaba sus datos para realizar sus relatos tan minuciosos y exactos con la realidad de su tiempo? Para responder esto hay que acudir al investigador y archivero Javier Escudero, que lleva más de 20 años investigando en profundidad la obra de Cervantes. Su respuesta es clara. Cervantes escogió La Mancha para escribir el Quijote de forma consciente y meditada porque tenía muy cerca a un hombre que le habló de personas y situaciones reales que el autor reflejó. Este informador sería Alonso Manuel de Ludeña, vecino de Cervantes en Esquivias, Toledo. Javier Escudero lo explica muy bien. No todo es como se nos había contado. Cervantes es un escritor organizado e informado, y la novela es verosímil y creíble. Su forma de escribir es como la de otros escritores, conoce a una serie de personas, le parecen interesantes y las incluye en sus novelas. Escudero ha realizado una investigación exhaustiva en la que ha localizado una multitud de personajes y aventuras que no solamente son protagonistas del Quijote, sino también de otras novelas de Miguel de Cervantes como La Ilustre Fregona, La Gitanilla, Rinconete y Cortadillo o El Retablo de las Maravillas. Escudero incluso ha sido capaz de encontrar documentos que avalaban situaciones y personas del Quijote, como el hidalgo que atacó el molino de viento, el que compró un rocín que se le cayó, o los que vestían como caballeros medievales. Escudero ha demostrado así que Cervantes no era ninguna excepción y que su notable imaginación se basaba en un profundo conocimiento de la realidad de su tiempo. Como vengo repitiendo desde el inicio de este canal, la verdadera clave de una buena literatura de ficción o no, más allá de la imaginación del autor, está en la investigación y la documentación. Solo puedo deciros que si mi señor Don Quijote me volviera a llamar, volvería a salir con él para defender doncellas y enderezar lo que esté torcido. Y hasta aquí el videoartículo de hoy. Soy consciente de que me dejo muchísimas cosas en el tintero, pero esto no ha hecho nada más que empezar. Volveré con Cervantes y su misterio muy pronto para que descubráis este increíble escritor cuya vida fue tan emocionante como su propia obra. Dadle al like si os ha gustado, suscribíos y dad a la campanita para que os avisen cuando suba un nuevo vídeo. Hasta la semana que viene.